Para que una célula pueda realizar la división mitótica, es condición fundamental que se dé previamente la duplicación del número cromosómico, el reemplazo del ADN por ARN, rompimiento de la membrana, reducción del número cromosómico. Están volando. Winard López, espero que no respondas eso en el saber. Correcto, sí, muy bien. La respuesta, esta era fácil, esta era un regalo. La respuesta es la número A. Si yo duplico el número para poder hacer mitosis, recuerden que yo tengo que duplicar el número cromosómico, cosa que cuando ya realice la división equitativa, me quede con el número de cromosomas iguales a la célula original. Vamos a complicarla un poquitico porque ustedes están volando, hoy están muy pilos. El siguiente esquema muestra las diferentes etapas por las que atraviesa una célula durante su ciclo celular. Una célula en fase G1 es colocada en un medio de cultivo apropiado para que continúe su ciclo celular. Perdón. Si por métodos artificiales se logra que entre las 5 fases únicamente se impida la realización de la mitosis, se puede esperar que con mayor probabilidad al final del proceso se obtenga. Entonces vemos ahí cómo está la división celular, fase G1, fase S y fase G2. Bien. A. Una célula con doble contenido cromosómico que la célula original. B. Dos células de una de las cuales contiene cromosomas y las otras no. C. Cuatro células con el mismo contenido cromosómico de la célula original. D. Una célula con la mitad de cromosomas de la célula original. Lo único que yo voy a parar es la realización de la mitosis. ¿Qué pasará? A, B, B, A, B, la A, B, estamos entre la A y la B. La célula no se divide, o C se divide, ya miraremos, la D, la A, B, B, A, B. Vamos a mirar. Muy sencillo. Miren el ciclo. Entonces, aquí crece la célula, duplica el material genético, forma los cromosomas. Esta etapa, donde hay una división del núcleo, como tal, no se da. Y viene la división del citoplasma. Es decir, que no voy a dividir el material genético. Entonces, ¿qué voy a tener? Va a haber una división del citoplasma, pero entonces no voy a tener unas células que tienen material genético y otra que no tiene material genético. Entonces, la respuesta es la B. ¿Correcto? Solo impido la mitosis, no voy a impedir la citocinesis. ¿Estamos correctos? Claro, vuelvo a explicar por qué. No hay ningún problema, Will. Aquí la célula, recuerden, aquí tengo mi célula pequeña. Aquí duplico el tamaño y duplico el número de organelos.
En esta fase, duplico organelos, duplico tamaño y tengo duplicado el material genético en el núcleo. En esta fase yo termino con la célula con doble tamaño, doble material genético y el material genético ya empaquetado a manera de cromosomas. Cuando yo hago esta división aquí mitótica, lo que hago es coger los cromosomas y dividirlos para una célula y la otra. Pero si yo no hago una división como tal del núcleo, que es esta parte mitótica, yo no voy a dividir el núcleo, sino simplemente divido la célula, entonces el material genético va a quedar en una célula y queda dividido el citoplasma en dos, ¿cierto? En donde me va a quedar una célula sin material genético y otra célula con material genético. ¿Correcto? Incluso con el doble del material genético. ¿Claro? Sí, Edwin, para ponerlo en esas palabras, sí. No me parece la A. ¿Fue más claro? ¿O hay alguna duda? ¿Por qué no puede ser? Si la fase de división es la mitosis. La mitosis, ojo, la mitosis sí es una fase de división, pero es de división nuclear. Coge el material genético y divido, hago dos núcleos que son iguales. ¿Correcto? Pero sí se va a dar la citocinesis. Ahí claramente se ve en el esquema que tengo 5 fases. G1, S, G2, mitosis, que la elimino, y división del citoplasma. La división del citoplasma sí se va a dar. Entonces, si yo voy a tener una división del citoplasma, voy a tener dos células. Lo que nunca dividí fue el material genético, porque eso es lo que pasa en la mitosis. Por eso no es la A, porque yo voy a tener una división de citoplasma, entonces sí voy a tener dos células, solo que una con material genético y la otra no, ¿correcto?